Hola, hola, querida comunidad de vida maravillosa, porque vinimos a este mundo a ser felices. Ya saben, estamos en un corto receso, no se podía pasar el mes de enero sin empezar nuestro programa. Como les contaba en el video de promoción que hice esta mañana, este año queremos cambiar, queremos innovar, queremos meterle otras cositas al programa. Por eso a fin de mes vamos a tener siempre como invitado a un escritor, una escritora, que nos dé a conocer esa parte, ¿no? de su vida, ese sueño logrado de escribir un libro. Como ustedes saben, yo soy escritora de un libro maravilloso, Tu felicidad, tu decisión, manual para ser feliz, y coautora de 3 libros hasta ahora. Ya en este 2025 viene el cuarto. Entonces ya puedo considerarme escritora y me encanta entrevistar escritores que nos cuenten, porque es la manera de que tú también sueñes con escribir un libro. Todos tenemos algo que contar, dice por allá alguien. Entonces queremos inspirarte a escribir. Para escribir hay que leer, porque la lectura nos fortalece mucho en ese campo. Bueno, entonces, qué rico empezar hoy con una escritora mexicana que nos trae el tema Lo que importas cuando importas. Ella es Verónica Sosa Becerra, ella, como les digo, es de México, de la ciudad de México, Estado de México, y ella ahorita reside en Manzanilla, Colima, México. La conocí porque ella es coautora del último libro en coautoría que hicimos que llama Relatos Macabros de Emprendedores, que salió ahora en el mes de octubre. Tuve la oportunidad de conocerla y quise invitarla como primera invitada de este año. Ella es licenciada en aduanas, es magíster con especialidad en Derecho Fiscal y Corporativo. Tiene un diplomado en IPADE, Programa de Formación Directivo para Agentes Aduanales. Forma parte del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior de México. Pertenece a la Asociación de Mujeres Aduanales de México y tiene una amplia experiencia y formación en el campo del comercio exterior y las aduanas como consultora, auditora, investigadora y docente en temas aduaneros. Pero hoy la traemos porque ella es escritora de un libro que se llama Aduanas y Kaizen, lo que, lo que importa cuando importas. Entonces ella nos va a hablar de por qué ese nombre, de por qué ese libro, de por qué ese tema, ¿sí? Porque me llama mucho la atención, ella va a hablar sobre el Kaizen. El Kaizen es un proceso de mejora continua, ese es un nombre japonés, es creado allá en Japón, una filosofía basado en acciones eh, concretas, simples y poco onerosas, que aplica a todo un equipo, a toda una empresa, a todos los que forman una empresa. Entonces me llama mucho la atención. Recuerda que nosotros estamos en ese proceso de mejora continua, ¿no? No somos producto terminado. Por eso este programa, por eso ese afán mío de comunicarme con ustedes cada 8 días, trayéndoles a alguien que nos hable de algo diferente, que nos empodere, que nos llene, que nos alimente. Qué mejor que traer ahorita a la sala a Verónica Sosa Becerra. Permítame un momento. Hola, Buenas noches, Verónica. Me encanta saludarte. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy buenas noches. Para mí un honor estar compartiendo transmisión en vivo con tu encantador auditorio y bueno, más que feliz que estar presente. Ah, bueno, Verónica, me encanta. Como les decía a mi audiencia, es la primera escritora que viene a exponer su libro y me encantó el tema del Kaizen. Todas esas filosofías japonesas son muy buenas, muy aprovechables, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, porque ellos, siempre la filosofía japonesa es una filosofía de lograrlo, ¿no es cierto? El latino a veces como que somos más tranquilos, sin me da resultado, el japonés es muy aplicado, entonces me encantan esas filosofías.
Sí, Bueno, son quiero como primera medida que nos cuentes de tu vida. Ya dije que eres de México, vives en Manzanillo, pero cuéntanos, a ver, cómo tu vida hasta que lograste llegar a escribir este libro. bueno, pues, parte de mi vida, ha estado enfocada a la operación aduanera, ha sido prácticamente desde muy pequeña estar en el día a día. Soy del Estado de México, desde hace muchos años ya vivo en Manzanillo, Colima. Aunque me ha tocado estar en diferentes aduanas, he tenido la fortuna y el privilegio de estar en los eslabones clave de la cadena de suministros, desde asesorar a un proveedor chino que llegaba a territorio nacional, y esto todavía en una época universitaria. Tuvimos la fortuna de conocer, estando en un diplomado de mercados asiáticos, a empresarios chinos, y bueno, tuve la fortuna de empezarlos a asesorar desde aquel entonces en explicarles cómo era que funcionaba la aduana en México. Aprendí de ellos sus costumbres. Posterior, conozco a japoneses que la ideología, aunque los demás, los dos son asiáticos, la forma de trabajar muy distinta. Y en específico del japonés, de la industria automotriz, lo que me conmocionó fue la forma tan precisa de trabajar, tan exactos, tan meticulosos. Y me di cuenta que en México, en América Latina, somos muy soñadores. Como se dice en la práctica, creamos castillos en el aire y bueno, muchas de las veces no se consolidan esos proyectos, ¿no? De tanto soñar, de tanto pensar en grande, a veces no llevamos esa directriz de lo que tenemos que manejar. Y bueno, yo no tenía en mente, yo no sabía que en algún momento de mi vida iba a ser escritora, no tenía esa meta, se fue dando en el Inter y la verdad ha sido maravilloso. Empecé a leer muy pequeñita, digo, desde que en la preparación primaria nos enseñaban a leer y demás. Mi mamá siempre nos tenía libros en casa, bibliografías, y principalmente los libros de Mafalda, que ya con los años entendimos que no era una literatura propiamente para una niña de 7, 8 años, pero desde entonces me empecé a familiarizar con los libros, me empezó a gustar la metodología, la lectura, perdón, en aquel entonces, y no lo dejé, me ha gustado mucho leer, y por azares de la vida y del destino llega un muy buen momento que decido escribir. Decidí escribir, y esto nace porque quería darme un regalo. Estaba por cumplir 40 años de vida y 10 años como consultora independiente, teniendo mi propia empresa. Entonces yo decía, quiero un regalo que nunca se me olvide, que nunca se acabe, que no se haga que viejito, que no se haga feo, que pueda recordar toda la vida. Y pensé en el libro, pero pensé en hacer un libro bien, no improvisado, no mal hecho, aplicando, por supuesto, la metodología Kaizen. Yo recién había sido mamá en aquel entonces cuando lo empecé a escribir, mi bebé tenía 3 meses de vida y yo tenía una carga de trabajo impresionante. Y bueno, las que son mamás no me dejarán mentir que cuando tenemos a un bebé y somos mamás primerizas, todo es absolutamente nuevo, desde el cambiar el pañal, la alimentación, los biberones, el bañarlo y demás. Y cuando le platico a mi mamá, voy a escribir un libro y con mi bebé tan pequeño, pues era ese gran reto de, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Estás trabajando? ¿Estás tomando clases? Porque estaba tomando un diplomado eh, con el bebé recién pequeñito, nacido, y yo Mm. por escribir un libro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? No lo sé, voy a buscar la manera, pero voy a escribir un libro. Y adicional, tomé clases con mi querida y admirada Milena de Medina para poderlo consolidar y poder cumplir este gran sueño. Y más allá de ese regalo personal, quería que, digo, con el transcurso de los años va a quedar en la historia, en las bibliotecas de mucha gente, pero quería sembrar esa semillita en quienes realmente necesitan este tipo de lectura técnica, disruptiva,
porque aunque es un libro técnico, no es tedioso de leer, es como si yo les fuera platicando de un proceso. Y nació también la necesidad ante una problemática en una empresa que estaba asesorando, y viendo el problema de ese reto, no era propiamente un problema, y todo se traducía en una falta de planeación y de comunicación. Y decía, caramba, o sea, si pudiéramos haber regresado el tiempo y hubiéramos proyectado esta situación, no hubiera sido tan drástica. Y no era un problema catastrófico, pero los involucrados así lo veían en ese momento. Entonces no había como, a ver, reflexionemos qué hicimos bien, qué nos falló. Y en el libro incluí también una metodología japonesa, además de Kaizen, que se llama Hansei, que nos invita a la autorreflexión. Y no nada más en las actividades del día a día, sino de nuestro trabajo, sino en nuestra vida personal. ¿Qué tendríamos al final del día que reflexionar de qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, para poder hacer ese resumen y poder vivir tranquilo, dormir tranquilos, ¿no? Sin las preocupaciones, sin las angustias, porque también eso pasa, ¿no? Que tenemos un problema, tenemos un reto, tenemos una meta, tenemos algún objetivo que cumplir y podemos llegar a estar abrumados de no encontrar el camino, cuál es el siguiente paso o el siguiente escalón para poder salir de ese problema, de esa situación. No hay como establecer una cronología de pasos continuos para decir, ok, esto no es tan grave como pudiera llegar a parecer. Qué bien, porque hablas de analizar lo que se hizo en el transcurso del día que uno no tiene, no, bueno, yo ya la tengo, pero uno no tenía esa costumbre. Uno se le pasa el día, se acuesta a dormir, al otro día vuelve y se levanta, lo mismo, pero no analiza. ¿Cómo vas a mejorar si no analizas qué hiciste bien, qué no hiciste tan bien? Bueno, Así entonces me es. imagino que esa lectura de Mafalda no te volvió rebelde de pronto. Sí, fui rebelde Sí. en alguna época de mi vida y hace unos días platicaba con mi esposo y le decía, nos encontrábamos amigos de la universidad y de la prepa y nos saludábamos y todo, y porque recién habíamos visto una película, se llama Efectos Secundarios, que habla de lo que sucedía cuando los estudiantes cumplían 30 años y se reunían y hacían una convivencia. Y le decía, cuando yo vi esa película yo tenía 23 años y estaba recién egresada de la universidad y yo pensaba, ¿cómo será mi vida cuando tenga 30 años? ¿Cómo irá a ser? ¿Y quiénes seguirán siendo mis amigos? ¿Qué experiencias vamos a tener? ¿En dónde vamos a estar trabajando? ¿Quiénes van a tener familia? ¿Quiénes no? O sea, me puse como que a futurear mucho. Y platicando, mi esposo y yo recién acabamos de cumplir 15 años de casados también, y le platicaba en mi época de prepa y universidad pues que disfruté mucho la etapa, que me fui a fiestas, viajé, disfruté la etapa al máximo como debería y cada uno de los pasos, ¿no? Y me decía, ¿y qué te pasó? Porque él todavía es muy, que le gusta la fiesta, es muy extremadamente responsable, muy, apegado a la familia, a los valores y demás, pero le gusta la fiesta y es normal. Y en ese aspecto en mí, pues fue como que quedarme más quieta por mi bebé, porque tengo un montón de cosas que hacer que no se traducen en cargas de trabajo. Es la forma en la que yo disfruto la vida, es la forma en la que leo, en la que escribo, en la que soy mi propio community manager y disfruto muchísimo hacer mi propia publicidad. Recién estoy con otros proyectos que ya próximamente se enterarán. Y bueno, disfruto al máximo. Si no me ven en la calle todos los días, en la fiesta y demás, no quiere decir que no disfrute de la vida, es una forma diferente de disfrutarla, ¿no? Y bueno, eso me decía, ¿y qué te pasó? ¿Por qué cambiaste esa personalidad? En una forma de graciosa, ¿no? Porque pues digo, no es de que haya cambiado al 100%, pero le dije, bueno, tienes razón,
porque quien me conoció en la etapa de preparatoria, de formación universitaria, van a decir, Vero escribió un libro, no lo puedo creer, o sea, si se la pasaba de fiesta. Y digo, bueno, en ese aspecto, pues sí, las cosas suelen o llega un momento en el que van a cambiar, ¿no? No, es que yo pienso que la vida se trata de eso. Disfrutar, lo dijiste, disfrutar lo Sí. que estoy haciendo. Eres feliz trabajando, ahora escribiendo, ¿sí me entiende? Entonces tú estás en tu punto máximo. Digo, la vida a uno le da prioridades en cada etapa, ¿no es cierto? Ujú. Y yo pienso que estás en el enfoque. Ese es uno de los principios del éxito, enfocarse en lo que tú quieres. Felicitaciones. Voy a Muchísimas. traer aquí a otro invitado de honor, que es el libro Aduanas y Kaizen. Vamos a traerlo aquí porque Vero nos va a hablar de ese maravilloso libro. Aquí tenemos esta preciosura de libro. Te felicito por esa portada tan hermosa. ¿La hiciste tú misma? No, la ¿La hizo mi diseñaste? Milena de Medina y Justin, la verdad un trabajo excepcional. Yo no estaba tan de acuerdo de aparecer en la portada, pero un buen día me dijo Milena, acabo de tener una reunión con Justin, necesitas irte a tomar unas fotografías profesionales. Divina, por favor, maquíllate, haz una sesión de fotos muy bien, pero con fondo verde y tu casco, porque es característico de la labor en la aduana llevar equipo de protección personal. Y me decía, llevas tu casco, llevas tu chaleco y debe ser una fotografía profesional, porque ya te mostraremos la idea que tenemos de la portada. Entonces, al Eh, momento de que Milena hacía la revisión del libro y le mandaba los capítulos, yo me daba cuenta en ella que podía entender el libro técnico cuando ella no es especialista en la materia, no es especialista en aduanas y en logística, ¿no? Entonces, y ella me daba observaciones y decía, es increíble que estamos logrando el objetivo de que sea fácil de entender, fácil de escribir, de explicar, pero sobre todo que el lector no fuera un libro que ya me aburrí en la tercera página, no lo quiero volver a ver, lo voy a archivar, lo voy a perder, lo voy a dar, no sé, muchas cosas que hacen con los libros, ¿no? Entonces, queríamos que fuera realmente un libro de lectura fácil, al ser un libro técnico, pero que fuera incluso divertido de leer, que fuera muy atractivo, que nos invitara a no dejarlo, ¿no? A continuar. Entonces ella me decía, por las sesiones que hemos tenido nos hemos dado cuenta que todo ese conocimiento lo tienes en la mente, o sea, ahí está, es Vero, son sus años de experiencia, aduana marítima, aérea, terrestre, puertos, aeropuertos, además de grúas, contenedores, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos trasladarlo a que todo ese conocimiento, toda esa experiencia real que tú cuentas en el libro se vea reflejada en la portada. Y por eso ella decidió pues hacer esta propuesta que a mí me encantó de la portada del libro, que de fondo se observa un puerto marítimo con un atardecer precioso y el chaleco que traigo para mí es un chaleco, si bien es cierto, es normalmente color naranja, pero este color verde, azul, perdón, porque estoy especializada en los regímenes de recinto fiscalizado estratégico y para ellos la asignación del color del tipo de chaleco es azul. Entonces yo decidí, y para mí representa mucho, ¿no? Porque es la transmisión de esa especialidad que tengo en el medio, que disfruto y valoro muchísimo y sin duda pues tenía que ser Felicitaciones. parte de la portada. Y con camisa blanca, que pues la camisa en el aspecto de la consultoría, que debemos demostrar ese profesionalismo que nos respalda por los años de experiencia. Entonces combinamos todos esos elementos que me encantaron, la verdad. Te felicito, me encantó. Es una portada muy llamativa. La portada del libro es muy importante porque es la primera impresión que el lector se lleva. Tiene que ser impactante y me parece muy impactante, muy apropiada. Felicitaciones. Ahora Muchas sí, gracias. cuéntanos,
¿Qué te inspiró a escribir ese libro, Aduanas y Kaizen? Y dinos cuál es el mensaje principal que quieres transmitir a través de él. Principalmente lo que me motivó fue una problemática que estaba surgiendo en una empresa a la que asesoraba en ese momento y pues quise el ofrecer una especie de guía práctica y actualizada que ayudara a los actores de la cadena logística, pero no nada más a las grandes figuras como agente aduanal, naviero, transportista, autoridad aduanera, sino bajarlo al día a día de la operación, quienes ejecutan las funciones como un glosador, como incluso el agente aduanal, el ejecutivo de tráfico, los tramitadores que son los que inspeccionan la mercancía. Y que a su vez sensibiliza a aquellos emprendedores y empresarios que se dedican ya a traer mercancía o a exportar mercancía al extranjero. Esto con la finalidad de que puedan entender y puedan aplicar la metodología para optimizar las operaciones. Y bueno, a lo largo de mi trayectoria, de mis experiencias que me ha tocado trabajar en diversas empresas, no nada más en los diferentes tipos de tráfico, sino en las figuras, desde un importador, un exportador, del lado del agente aduanal, del lado del transportista, pude consolidar esas experiencias vividas para poder aplicarlas en este libro de manera compilada, que sea el paso a paso. No viene la receta mágica de cómo liberar un embarque en 3 días, digamos, como algo fácil y sencillo, no, porque hay situaciones complejas que tenemos que analizar desde la correcta selección del proveedor. Es una vez que tú ya sabes qué mercancía vas a comprar, es qué elementos debes de considerar para comprarle a ese proveedor. Y del lado de la agencia aduanal, al ejecutivo de tráfico o al asesor que, valga la redundancia, está asesorando a ese importador, que conozca qué información es la que debe de revisar en la factura y no nada más irnos con la inercia de leer al proveedor el título, cómo se llama y en dónde está, ¿no? Sino que podamos ver más allá de lo evidente, que en uno de los capítulos se llama La espada del augurio en el despacho aduanero, haciendo referencia precisamente a aquella caricatura de los Thundercats, que bueno, en mí me ha inspirado muchísimo y es como tener todo el tiempo mi espada de lado para poder ver más allá de lo que mis ojos están observando en el papel, ¿no? Echar a volar la imaginación. ¿En dónde está ese proveedor? En esa región en China realmente producen y ese tipo de mercancía, verificar que el proveedor esté localizado, que no sea pues una empresa fantasma incluso, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y cómo surge esa idea de aplicar la filosofía Kaizen precisamente en el proceso del comercio exterior? ¿De dónde te surgió eso Kaizen? ¿De dónde lo tomaste? ¿Por qué lo Sí, bueno, combinaste con lo de yo aduanas? sí la metodología tenía como 14 años y la conocí por un banco en el que trabajaba uno de mis tíos y en diciembre les dan el regalo de fin de año y les dieron una especie de entre agenda, pero tenía los elementos necesarios, engrapadora, quitagrapas, calculadora, todo en un mismo lugar, de tal forma que no se distrajeran en ninguna otra actividad mientras que estaban desempeñando su función, que no era, tengo que firmar este documento, ¿en dónde se encuentra el bolígrafo? Déjame buscarlo, o tengo que hacer esta cuenta aritmética, déjame buscar la calculadora en el cajón y revolver papeles y todo, ¿no? Que tuvieran todo en un mismo lugar. Y era un estuche muy bonito, el logotipo del banco, forrado en piel y la palabra Kaizen. Entonces fue cuando lo empecé a investigar. ¿Qué es el Kaizen? Empecé a leer a esa edad, a los 14 años, el empezar a investigar de qué se trataba y lo empecé a aplicar en mi vida diaria.
desde las actividades que iba a hacer para la escuela, desde organizarme para hacer la tarea, jugar y luego irme a pasear con los amigos o irme por el helado, o sea, tener tiempo para todo, de tal forma que cuando llegara mi mamá a casa, yo hubiera disfrutado el día a la tarde, pero además con la tarea hecha, y las actividades inherentes al hogar que teníamos que hacer, ¿no? Entonces lo empecé a aplicar y ya cuando empiezo a trabajar en el medio, en el comercio exterior, y empiezo a conocer a actores de la cadena logística entre los chinos y los japoneses, me gustó más la forma de trabajar del japonés. Y fue cuando me inscribí al Instituto Kaizen en Japón, en que he estado estudiando a distancia para poderlo aplicar y no me había dado cuenta que mi estilo de aplicar la consultoría en comercio exterior, aduanas y logística ha sido implementando la metodología Kaizen. Y bueno, así las cosas, pues me doy cuenta que en la industria esta metodología no nada más se aplica en la vida diaria, sino la aplican los japoneses principalmente en las industrias, pero en cuestiones de comercio exterior, pues muchas veces no se toma en cuenta alguna metodología como tal, simplemente la legislación que nos aplique para determinado tipo de mercancía. Entonces, pues yo me daba cuenta que en ocasiones se generaban diversos costos innecesarios por desconocimiento de la aplicación de una nueva ley o reforma o actualización. ¿Y en qué momento se daban cuenta los usuarios? Cuando ya los habían multado y decían, ok, es que ya cambió. Entonces, tengo que hacer esto en el próximo embarque para no volver a caer en el mismo error. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no lo hacemos después? Digo antes, ¿por qué no nos preparamos de tal forma que todos los días revisemos el diario oficial de la Federación para verificar si no hay algún cambio, algún, pues algo que tengamos que ajustar en nuestro proceso? Y de esa forma podamos estar tranquilos que estamos haciendo nuestras actividades en correcto cumplimiento y apego a la legislación sin la preocupación de, y ahora, ¿qué sorpresa me voy a llevar? ¿Por qué me van a multar? ¿No? Es cambiar ese chip. Y curiosamente, dentro del proceso hay, si alguien se equivoca en un pedimento, que es la declaración fiscal para la mercancía, si nos equivocáramos en cualquier otra cosa esa, y usted disculpe, no vuelve a suceder. Pero si nos equivocamos en esta labor tan importante, los errores se traducen en multas. Y las multas que pues van desde 1,400 pesos hasta multas millonarias. Y yo decía, bueno, ¿a quién le pueda sobrar el dinero como para decir, pues aquí tengo este presupuesto, ¿no? Que incluso llegué a conocer a una empresa que tenía un presupuesto anual para multas. Entonces yo le decía, espérame, vámonos cambiando ese chip. ¿Por qué mejor no creamos un presupuesto anual para capacitación? Mejor preparemos al personal para que no se equivoque. Y esos errores que se pueden causar, para solventarlos o subsanarlos, se genera una rectificación, un documento adicional al pedimento que se llama rectificación, que tiene un costo, por supuesto que sí. Entonces, cuando yo ejercía la función de ejecutiva de tráfico, sabía que había pedimentos de rectificación, pero no sabía cómo se hacían. Y un día en una plática me dijeron, oye, pues ayúdame por favor a hacer una rectificación a este pedimento. Sí, con mucho gusto, pero dime cómo se hace. Y fue la sorpresa de mi compañero así, ¿cómo que no sabes cómo se hace una rectificación? No lo sé, porque nunca he hecho una. ¿Nunca te has equivocado en un pedimento? No, hasta me daba pena, porque yo decía, pues no es que sea perfecta, porque no hay un grado de perfección y yo no busco la perfección, busco hacer las cosas bien y que cada día sea mejor, pero no he hecho un pedimento de rectificación. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te ayudo y te voy a enseñar para que cuando te pase a ti no te equivoques. Y yo desde entonces, pues presumía muy orgullosa de decir lo que me había dado pena. Dije, no, pues está bien, porque eso quiere decir que esa actividad que yo he desempeñado la he hecho a conciencia, pensando en mi bienestar para que no vaya a pagar una multa que no deba, o bueno, en este caso una rectificación, pero sobre todo a afectar
al importador que ya necesita la mercancía para venderla, o a la línea de producción para continuar produciendo determinado tipo de artículo. Y bueno, pues eso es lo que, así surge la idea del escribir este libro y poder transmitir mis experiencias. No es no habla 100% de mí, no vayan a creer que es una bibliografía, es una biografía, pero no es así, ¿no? Pero sí vienen experiencias reales, vividas, de cómo hemos mejorado a diversas empresas, a mejorar sus operaciones. Excelente, excelente. Por aquí ya llegó nuestra querida Milena de Medina, está saludándonos. También nos saluda Ana Harrison, ella es de Puerto Rico. Nos saluda María Pérez, María Pérez, creo que es en Estados Unidos, creo que está en Nueva York. Isaí Martínez, felicidades. Maestra Vero Sosa Becerra, te saluda Marco Mendoza, mi maestra en la universidad, Alejandra Arbizo, una gran escritora mexicana. Saludos desde México, muy interesante programa. Y Valeria Gutiérrez. Muchos saludos a todos y gracias por acompañarnos al programa. Saludemos a Milena y agradezcámosle porque ella es una mujer que ayuda mucho a escritores. Así es. Entonces, soy orgullosa de, también pasé por sus manos para marca personal, excelente, recomendadísima. Y Marta Chamorro Zúñiga, es una gran amiga que tengo acá en Popayán, dice, hola amiguita, excelente invitada, un abracito, gracias Martica, igual para ti. Bueno, entonces cuéntanos a quién va dirigido ese libro. ¿Qué valor agregado encuentra, digamos, bueno, dime, me imagino un estudiante, un emprendedor, alguien que trabaja en aduanas, qué valor agregado encuentra en tu libro? Principalmente está dirigido para varias figuras, hablando o en específico para los estudiantes. Es una introducción clara, práctica al mundo de las aduanas y la logística, que puedan ellos entender de manera clara y de manera sencilla sobre todo, porque el sector es muy especializado, hay muchos tecnicismos que si nos quedamos solo en lo que vemos en el aula, nos podemos llegar a perder. Entonces, este libro está pues hecho de tal forma para que lo puedan entender de manera clara y sencilla. Para los importadores y emprendedores, los que están empezando a pensar ya en traer productos al país, es una herramienta que les va a ayudar a evitar errores costosos y que va a mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Y para los agentes aduanales y profesionales del sector, representa una oportunidad para poder perfeccionar su trabajo con un enfoque estratégico y eficiente, porque dentro de lo que me di cuenta al escribir o uno de los desafíos a los que me enfrenté es cómo bajar el conocimiento de manera práctica, de manera sencilla, que sea de fácil lectura y que lo puedan entender. Y bueno, esta metodología pudiera parecer sencilla, es sencilla, pero el aplicarla es cómo la bajo a la realidad o al día a día, ¿no? Esa forma de planificar, de hacer, de comprobar y establecer una acción. Cuando estamos en la planificación es primero poder identificar una problemática que estamos teniendo, ya sea desde no conozco la documentación, no conozco cómo es el proceso, no conozco cómo manejar este producto, porque no es lo mismo traer vehículos nuevos a traer fruta chilena o a traer carne argentina o a traer artículos de bebé. No es lo mismo. Aunque vamos a consolidar todo en un despacho aduanero, hay que conocer el sector, ¿no? Para saber cuáles son los requisitos que nos van a pedir. Una vez que ya lo tenemos identificado, tenemos que analizarlo y poder identificar cuáles son las causas, si es que ya existía un problema, o cuáles pudieran ser los retos a los que nos vamos a enfrentar. Para posterior, el establecer el cómo, que es cómo crear esa forma de trabajo de manera continua, que no nos tropecemos en el camino, que no vayamos a tener alguna problemática.
Luego viene la parte de la ejecución, ya cuando lo estamos implementando ese trabajo, que al final les decía, hay que reflexionar qué estamos haciendo como personas, como individuos, pero además como profesionales, en qué fallamos, qué nos hizo falta, qué tendríamos que implementar y demás, para que podamos hacer ese doble check o esa revisión y volver al principio, ¿no? De esa reflexión de lo bueno y de lo malo que tendría que aplicar. Y parece sencillo el ciclo, que sí lo es siempre y cuando la metodología también la apliquemos como personas. Porque muchas de las veces, y lo platicábamos al principio del programa, pudiera parecer que no existe una meta o un objetivo a desarrollar, ¿no? No se trata de llegar todos los días al trabajo de tal hora a tal hora, salir a comer y trabajar como robotcitos sin analizar lo que tenemos en nuestras manos, porque muchas veces eso pasa, ¿no? O es formar el expediente en el que sigue y perdemos la sensibilidad de lo que está en nuestras manos. ¿Qué está en nuestras manos? El fruto del trabajo, del esfuerzo, de los sueños creados por una persona, ya sea que sea su primer embarque o porque ya se dedique al sector, al medio, que traiga varios contenedores en el mes y que de eso viva. De eso pierden de vista muchas personas. Hace unos días poné en mis redes sociales que si yo fuera Arjona o si Arjona se dedicara al comercio exterior, pues no, él no ve despacho aduanero, él ve cajas, contenedores, trailers llenos de sueños e ilusiones que vienen a consolidar un mundo mágico, fabuloso, que nos va a permitir vivir de manera plena, ¿no? Porque todo eso se traduce en que nosotros trabajamos para un fin y nuestro fin es pues el mantener a la familia, el comprarnos cosas, el tener una vida satisfactoria, no lo es todo el dinero, pero no podemos perder de vista que el trabajo es el 100% de la vida, no nos podemos perder, lo hablo de manera personal, del crecimiento de mi bebé, de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, que ya cuenta hasta el número 20, no nos podemos perder de eso. Entonces yo los invito a que podamos también implementar esa metodología teniendo un plan, sobre todo el cómo llegar a hacerlo. Para lograrlo tenemos que tener hábitos de orden, disciplina, claro, adaptados a la personalidad de cada uno, pero si no logramos tener estos hábitos, será muy difícil que podamos cumplir nuestros objetivos. Y para ello hay que tener una plena conciencia de que esos hábitos no es nada más porque estamos en enero, voy a ir al gimnasio los primeros días y luego se me va a olvidar. No, desde la alimentación, que efectivamente a lo mejor no voy a ser un atleta de gran desempeño y demás, pero sí hacer, no sé, un poco de yoga, ejercicios de respiración que me permitan concentrarme, que me permitan estar enfocada en lo que quiero cumplir. Y de esto les hablo en el libro. No todo es comercio exterior, no nada más son las aduanas, sino nuestra vida personal y cómo lo podemos aplicar a la metodología. Por eso, lo que importa cuando importas, porque no nada más es traer productos, no perdamos de vista lo importante, claro, el aspecto técnico, pero las habilidades blandas que tenemos que desarrollar para ser exitosos en la labor que estamos desempeñando. Excelente. No, mira que es muy aplicable, el método Kaizen es aplicable tanto a la industria como a lo personal. Cuéntame, escribir es un desafío, ¿no? Que nos imponemos nosotros hasta que terminamos el libro. Para ti, ¿cuál fue el mayor desafío y cómo lograste superarlo para escribir ese libro? Pues fueron dos desafíos, uno de ellos el cómo años de experiencia lo podemos bajar de manera sencilla a un libro que en el Inter escribíamos y con la metodología de Milena y su mentoría y guía me ayudó a crear ese índice y empezarlo a bajar, ¿no? Pero hubo muchos textos que quedaron fuera
del libro porque era, no, es que eso es después o luego, no, es que eso se me olvidó ponerlo, no porque al libro le haga falta, no, sino de manera complementaria. Claro, Y era como todas esas experiencias, llevo 22 años en el medio, pero de manera independiente con mi propia empresa, 10 años, los primeros 10 años. Entonces ya te imaginarás todo lo que me ha tocado vivir, experiencias buenas y experiencias no tan buenas, no pero tan esas buena. experiencias no tan buenas me ayudaron a crecer de manera personal y profesional y conocer, autorreflexionar sobre las actividades que había desarrollado. Eso, ese fue uno de los grandes desafíos. Y el otro fue que, y no sé si desafío o no, pero con un bebé de 3 meses, pues sí Mm. era complejo de en qué momento lo vas a escribir y además estás tomando clases para poder escribir un libro de calidad. Y aplicando la metodología, pues lo que hacía en las mañanas, ya cuando el bebé iba a la guardería, mientras íbamos en camino, iba cantándole canciones, jugando con él, platicando con él, lo dejaba en la guardería y al regreso, en lugar de venir escuchando música, de las ideas que iban surgiendo de la clase anterior, que muy amablemente Milena accedió a darme clases en la noche, y porque era el tiempo que yo tenía disponible, ¿no? Entonces me dejaba tarea o me ponía a hacerla en ese momento, que era escribir, o al otro día despertaba con ideas y las empezaba a grabar en el trayecto que iba de la escuela a la oficina. Y luego en el día a día del trabajo, luego ir por el bebé, las actividades de mamá como esposa y demás. Y llegaba la tarde-noche cuando yo no tenía clases con Milena y ponía esa grabación de mi celular en la computadora para que se fuera escribiendo en el Word. En ese inter, yo estaba bañando al bebé, haciéndole la cenita, preparando las cosas para el otro día. Ya que se dormía, era decirle a mi esposo, por favor, te toca cuidarlo unos momentos, y yo me regresaba a continuar escribiendo. Y lo he disfrutado como no tienen una idea, porque no descuidé mi trabajo, no descuidé mi familia, no descuidé a mi bebé y logré este gran sueño, ¿no? Este regalo personal que quise tener por mis 40 años de vida, mis primeros 40 años de vida, que espero que sean muchísimos más y que también sean muchísimos más de los primeros 10 que ya llevo como empresaria. Ah, excelente. Se nota que eres una mujer muy dedicada y eso es parte también del éxito. Enfocarse, dedicarse en algo hasta lograrlo, lo lograste. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales te trajo escribir este libro, Vero? Para mí fue un proceso de reflexión sumamente profunda de todo lo que he logrado en mi trayectoria. Me ha enseñado la importancia del conocimiento y de cómo estructurar las ideas para hacerle la vida más fácil a los clientes y amigos. Y sobre todo que también lo consideré terapéutico. El escribir, digo, había veces en una faceta de todos estos años que algo no salía bien y era mandar correos o escribir y poner, o sea, trasladar en un correo electrónico cómo me estaba sintiendo enojada, frustrada, el no entender por qué pasaban las cosas, pero que no estaba en mis manos solucionarlas, no sé, o sea, muchas cosas que pasaban, ¿no? Y muchas de las veces se fueron esos correos y las respuestas eran, no, tranquila, las cosas no son así. Y otras veces era, ya terminé de escribir, deleita todo, ¿no? Lo borro porque no me voy a atrever a escribir un correo así. Y ahora el escribir el libro para mí fue terapéutico porque fue el desahogarme de todo lo que he hecho en todo este tiempo, que déjenme decirles que tomé terapia, además de las clases, tomé terapia porque yo decía, en mi vida profesional me han pasado tales retos y cómo poder superar la carga de trabajo, el estrés, el no saber cómo manejar alguna situación
cómo se supera y qué recomendación le podemos dar a los lectores. Entonces, en ese inter y en las terapias que iba tomando, pues aprendí que pues sí, no es todo trabajo y es el dedicarnos tiempo de manera personal de calidad. Y además que pues me tocó leer muchísimo, parte de las tareas también era lectura y lectura por parte de la terapeuta y lectura por parte de mi querida Milena. Entonces fue enriquecerme y fue muy satisfactorio seguir creciendo, conocer títulos y autores que no conocía, que enriquecen mi carrera y mi vida personal para poder ser más eficiente y sobre todo para seguir amando y disfrutando las actividades que hago en el día a día. No sé si te pasó lo mismo que a mí, que escribir en mi primer libro me cambió la vida, me dio un giro de 360 grados, no, de 180 grados, ¿no? Porque de 360 es Sí. volver al sitio. Entonces, es sí, muy satisfactorio personal y profesionalmente. Un sueño hecho realidad. En el libro tú hablas de la aplicación de la mejora continua. Regálanos un ejemplo práctico donde aplicas esa filosofía japonesa del Kaizen en el libro. Principalmente para la optimización de costos en el despacho aduanero. Ya, Muchas veces las empresas pierden dinero por no tener una correcta planeación, por no tener la documentación en orden, errores de clasificación arancelaria. La fracción arancelaria es un código que se le asigna a toda la mercancía a nivel internacional, pero se comete el error que al no proporcionar la información clara y detallada de qué mercancía estamos hablando, cuál es la materia constitutiva, para qué está hecho, cuál es su función, si va para algún sector especial o no, el grado de manufactura, en dónde se va a vender. No es lo mismo hablar de una bolsa, porque si les digo la palabra bolsa, vienen muchos tipos de bolsas. Puede ser una bolsa de papel, una bolsa de cartón para guardar regalos, una bolsa de plástico para trasladar material quirúrgico, una bolsa de mano, una bolsa de tela. Entonces no es lo mismo que yo le diga a la gente aduanal, voy a traer bolsas, el agente aduanal me va a decir, sí, pero ¿de qué tipo? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? No, no es que la gente, no es un adivino. Por eso es que la sensibilidad en este libro para los importadores, que sepan del por qué se les pide cierto tipo de información. El teniendo todos estos elementos, sin duda va a marcar una diferencia aplicando la metodología para evitar todos esos costos adicionales. acá en Colombia lo llamamos código arancelario, ¿no? Cada producto tiene que tener un código para aplicarle el arancel, que es el impuesto por entrar a un país tu producto. De hecho, aquí tengo una pregunta, es más aplicado a Colombia, dice María Pérez. ¿Sí? Vero, ¿tú sabes si es fácil enviar un carro nuevo desde USA, Estados Unidos, a Colombia? ¿Los aranceles son costosos? Pues Eh, creo que están en el 25%. No sé, pero se lo podríamos averiguar. ¿Tú sabes el arancel para entrar a Colombia? sí, normalmente es el 25%. Adicionalmente, en México tenemos el impuesto sobre automóviles nuevos, que además de ese 25%, que es el impuesto general de importación, puede tener una cuota fija y un porcentaje sobre el excedente del valor del vehículo. Claro. En Colombia, si ustedes quieren, tengo algunas amigas por allá que con mucho gusto las puedan asesorar, que se dedican al 100% en materia aduanera. Ah, Pero sí, entonces por el dependiendo interno del me regalas país, el número y yo se lo regalo a sí, María. Gracias, Vero. Sí, con mucho yo sé gusto. que es el 25 y menos mal que no pasó lo que iba a pasar el domingo y no tendría que pagar el 50. Bueno, Caray, sí. eh, ¿qué consejo le darías tú, Verónica, a una persona que se está iniciando en el mundo de las importaciones con referencia al libro? Bueno, además de decirle, lee este libro, ¿qué consejo le podrías dar como a un Principal, principiante? principalmente es que no se aventuren a comprar por la emoción de que el producto está barato en China o en cualquier parte del mundo. No se dejen llevar por esa emoción. Si bien es cierto, el precio es un factor importante,
no pierdan de vista que hay gastos adicionales y costos que se deben de contemplar, desde el lugar de origen, cómo va a salir esa mercancía, quién la va a exportar incluso, el costo del flete internacional, el costo del agente aduanal o despachante de aduanas, dependiendo del país al que vaya a llegar, y los gastos internos de la transportación del puerto hacia el lugar en el que se va a comercializar. Pero más allá de tenerlo identificado, tener un plan para poderlo comercializar, porque de nada sirve que sea un producto ganador, súper exitoso, que digamos se vendería como pan caliente si no tengo a los probables compradores. Y para ello es importantísimo que tomen sesiones de consultoría con mi querida Milena de Medina para que les enseñe a hacer un plan de negocios, porque si no lo tienen, más allá que sean expertos en aduanas y lean el libro y se lo sepan de memoria y hayan elegido el mejor proveedor, si no tienen un plan de negocio, no será exitoso porque de nada sirve tener ya el producto en las manos si no tenemos a quién vendérselo. Perfecto, perfecto. ¿Qué herramientas adicionales consideras tú necesarias para destacarse en esa área del comercio exterior? Te cuento que yo fui auditora, pero en impuestos. Pero Ah, en alguna ocasión, lo que hice fue, aparte, como era auditora, una empresa de impuestos de acá de Colombia, yo iba era a revisar que las importaciones fueran legales, que la gente tuviera. Entonces, todo este rato he estado pensando, ¿no? En las aduanas de Colombia son muy parecidas a las de México, y México es un país exportador tremendo. En estos días he estado leyendo mucho y tienen bases, ¿no? Bases americanas allí de empresas que exportan mucho. Entonces, claro, tiene que ser un... No, en Colombia también la parte de exportación es una cosa de locos. Eh, las herramientas adicionales, nos las dijiste ya, ¿no es cierto? sí, y sobre todo no perder de vista el estar al día en cuanto a los conocimientos normativos. No basta con estudiar una carrera universitaria No. ni con tener una maestría. Este mundo es tan dinámico y tan cambiante que tenemos que estar actualizándonos todos los días, tenemos que estar leyendo todos los días. Ahora, en un caso muy particular en México, con la renegociación del TEMEC, pues también probablemente vayamos a tener aumento de aranceles, vayamos a tener dentro ya de nuestro país aumento del precio de los productos de gasolina, diésel y demás. O sea, no nada más es a cierto sector, ¿no? Sino que al subir el tipo de cambio, pues vamos a poder tener una afectación que impactará al resto de los importadores que provengan de otros países, porque si aumenta el tipo de cambio, pues la base gravable para el pago de los impuestos también va a aumentar. También. Entonces, al final Lo del que día, pasa, pues sí, lo que tú dices es muy apropiado. La parte tributaria es una parte de constante lectura, de constante, porque como hay tantas reformas, por tal tratado, cambiemos las bases, cambiemos las bases gravables. Entonces, sí, lo que tú dices es muy importante, es estar actualizado, digamos, para sí, poder sí. estar en el mundo de las exportaciones e importaciones. Por último, quiero que, no, que nos cuentes cómo te sientes tú al poder compartir esta información con el mundo. Eh, ¿Tú qué esperas que los lectores se encuentren y se lleven de ese maravilloso libro que Pues yo escribiste? sigo y seguiré feliz y profundamente emocionada y agradecida con tener este primer libro, este primer bebé literario, Aduanas Kaizen, que más que un libro, yo considero que es un reflejo de los años de experiencia y el aprendizaje que quiero compartir con la comunidad del comercio exterior. Sin duda, todos los que se dedican a las aduanas, a la logística, del lado del importador, agente aduanal, a cada uno de los eslabones de la cadena de suministros. Y sobre todo también espero que los lectores encuentren esa guía práctica con herramientas valiosas y sobre todo que les pueda llegar a servir de inspiración para mejorar sus procesos.
Eso es digamos, el cómo puedo yo consolidar y sentirme agradecida y satisfecha de la contribución que hago a la comunidad. Ay, bueno, yo estoy muy agradecida contigo por venir y contarnos de ese maravilloso libro, de cómo se fue consolidando, ¿no? Hasta que lo lograste. A pesar de que estabas tan ocupada, sacaste el tiempo para escribirlo y yo sé que debe ser de gran ayuda. Entonces, querida comunidad, el libro recomendado para esta semana, para este mes, es Aduanas y Kaizen, libro escrito por Verónica Sosa Becerra, quien tuvimos hoy el honor de tener en nuestro programa, el primer programa que va a ser mensual para traer escritores aquí a Vida Maravillosa, porque leer y escribir hace parte de la felicidad, de llenarnos de información buena para poderla ofrecer. Mira, yo te escucho y veo que estudiaste, trabajaste desde que estudiaste hasta los 40 años para sacar este maravilloso libro, para poderlo dar al mundo. Entonces, felicitaciones, Verónica, muy agradecida por aceptar mi invitación y quedas pendiente para otro programa que quieras venir a compartir los temas que quieras. Aquí María nos dice, María Pérez, es un libro donde encontraremos muchas herramientas que desconocemos. Felicitaciones y éxitos, Vero. Muchísimas, muchísimas gracias y de verdad para mí un honor poder participar en el programa y encantada de las invitaciones futuras. Bueno, Verónica, muchas gracias a la comunidad de Vida Maravillosa. Gracias por estar en nuestro primer programa de 2025. Vienen cosas bonitas, vamos a hacer unas dinámicas diferentes. Por ejemplo, el espacio para escritores va a ser el último miércoles de cada mes. Estamos implementando unas cosas que les voy a contar el próximo miércoles, que empezamos ya el mes de febrero. Gracias, Verónica. Gracias, comunidad. Recuerden que este programa se transmite mañana a las 8 de la mañana por el canal de YouTube para aquellas personas que no manejan Facebook. Dios los guarde y seguimos en contacto. Vida maravillosa, porque vinimos a este mundo, ¿a qué, Verónica? A ser A ser felices. Bueno, felices. buenas noches, gracias, Buenas chao a noches. todos. Gracias, Verónica. Gracias.